Bueno, esta parte del centro técnico lo que hacemos son los ensayos mecánicos. En particular, lo que vamos a ver hoy son dos ensayos mecánicos y la medición del módulo de elasticidad. Dentro de los ensayos mecánicos vamos a ver el ensayo a compresión y el ensayo a flexión. Comenzando por el ensayo a flexión, lo que vamos a evaluar ahora es la resistencia a compresión del hormigón a través de una probeta cilíndrica de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Existen otras formas a través de las cuales medir la resistencia a compresión de un hormigón. En los últimos años se puso bastante de moda o bastante usual el medir resistencia a compresión a través de probetas cilíndricas de menor tamaño, de 10 centímetros de diámetro por 20 de altura. En otros países del mundo, sobre todo en países europeos, se usa otro tipo de probeta que es probeta cúbica. Para evaluar la resistencia a compresión de una muestra de hormigón, lo que hay que hacer es comprimirla a una cierta velocidad hasta alcanzar la rotura. Una vez alcanzada la rotura, la carga dividido el área da la resistencia a compresión en megapascales o antiguamente en kilonewton por centímetro cuadrado. Antes de ejecutar este ensayo hay que asegurarse de que, en primer lugar, todo el plato de la prensa apoye sobre todos y cada uno de los puntos de la superficie de la probeta superior e inferior. Y por otro lado hay que asegurarse de que la carga se aplique en dirección paralela al eje de la probeta. Para lograr estas dos cosas, lo que se hace es proceder al encabezado. Hay dos tipos de acondicionamientos. Por un lado está el antiguo método y tradicional método de usar una pasta de cuarzo, azufre y grafito. Esa pasta se distribuye uniformemente sobre las superficies a través de un recipiente o de un molde específico, de forma tal que la superficie de cada probeta o la superficie de cada cilindro quede perfectamente plana y perfectamente perpendicular al eje de la probeta. Otra forma que se empezó a usar en los últimos años, cada vez más y más, fue el uso de apoyos elásticos. Esto es un disco de neoprene, o dos discos de neoprene, mejor dicho, uno en cada superficie de la probeta, se interponen entre la probeta y el plato de la prensa. De esta forma, el neoprene se acomoda a toda la superficie de la probeta y esto hace que la carga se distribuya uniformemente sobre toda la superficie. Lo que vamos a ver ahora es el ensayo a flexión del hormigón. Esta es una de las tres formas de medir la resistencia a tracción de un hormigón. Es sabido que la resistencia a tracción de un hormigón es un valor bastante bajo, muy sensible a muchos factores y bastante poco confiable. Hay distintas formas de medir la resistencia a tracción de un hormigón. Un método es el de tracción directa, bastante poco usado. Otro método es el de tracción por compresión diametral. Y el otro método, que es el que vamos a ver ahora, es el de tracción por flexión. Este método consiste en moldear una viga, de alguna forma podemos llamarlo viga de hormigón, y esa viga apoyarla en los extremos y aplicarles cargas en los tercios medios. De esta forma nos aseguramos que el centro de esta probeta está sometido a flexión pura y no a esfuerzos de corte, y de esta forma el hormigón rompe por tracción inducida a su vez por flexión. Para realizar esto hay que colocar la probeta en el lugar donde se aplica la carga. Una vez que la probeta fue cargada con una velocidad preespecificada y rompió, se anota la carga. Una vez que se registró la carga de rotura, hay que medir el ancho y la altura de la viga en el lugar donde ocurrió la falla. Una vez que se determinaron estas dos magnitudes geométricas, hay que calcular el módulo resistente y el cociente entre el momento flexor que tenía en el centro de la probeta y el módulo resistente nos da la tensión por tracción. Y eso es la resistencia a tracción del hormigón. Este tipo de propiedades, en primer lugar, es bastante importante en ciertos tipos de estructuras, como por ejemplo en pavimentos de hormigón, y existe una cierta correlación entre la resistencia a flexión de los hormigones y la resistencia a compresión. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, como dijimos hace un rato, esta propiedad de los hormigones es muy sensible a muchas más cosas y mucho más sensible que la resistencia a compresión de un hormigón. Depende mucho de las condiciones de humedad de la probeta, depende enormemente de los tipos de agregados que utilicemos, especialmente del agregado grueso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a medir el módulo de elasticidad del hormigón. Básicamente el módulo de elasticidad del hormigón nos permite ver cuánto se va a deformar. En una estructura no solamente nos interesa que la misma no falle, sino también nos interesa saber cuánto es que se va a deformar. Para medir el módulo de elasticidad de un hormigón
en una probeta vamos a colocar un anillo. Este anillo lo que nos va a permitir es medir cuánto se deforma la probeta, o sea, cuánto se alejan los extremos del anillo o cuánto se acercan. Y vamos a ir aplicando escalones de carga. Entonces, un operador va a ir leyendo cada escalón de carga, el otro operador va a ir leyendo para cada escalón de carga cuánto se va deformando esa probeta. Esto nos permite graficar o hacer una tabla de tensión en función de deformación. Esencialmente, la pendiente de este gráfico nos va a dar el módulo de elasticidad del hormigón.